Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico, hoy con el tema ¿Cómo tratar con la preocupación? Epístola de San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En la iglesia de los filipenses existía el problema de que había gente que estaba padeciendo por vivir extremadamente preocupada. A estas personas Pablo les da el consejo de que no tienen por qué vivir afanándose y que deberían confiar más bien en Dios en todos estos asuntos que tienen que ver con el tema del afán y de la ansiedad. La preocupación es un mal que está afectando duramente a nuestra sociedad y sus efectos se pueden ver en personas que viven una vida tan incierta gracias a la infinidad de las preocupaciones que los envuelven. La preocupación o afán se define en el diccionario como un estado emocional de gran ansiedad que puede generar en las personas temor, nerviosismo, tensión muscular y grandes estados de estrés que pueden ocasionar incluso momentos de depresión. En la Biblia se menciona la palabra preocupación con términos tales como afán o ansiedad. La palabra ansiedad aparece en las Sagradas Escrituras en 4 ocasiones y nos presenta esta ansiedad de las siguientes formas. Primero, Salmo 119, versículo 28, expresa la idea de tristeza o congoja. Segundo, en Proverbios capítulo 11, versículo 15, refiere que es como gritar o aullar. Tercero, en Ezequiel capítulo 12, versículo 18, menciona que es evidencia de estremecimiento o temblor. Y cuarto, en Primera de Pedro capítulo 5, versículos 6 al 7, se sobreentiende como preocupación y afán. La palabra afán aparece 20 veces en la Biblia y algunos de los textos que lo mencionan son Salmo 39, verso 6, Proverbios capítulo 23, verso 4, Zacarías capítulo 6, verso 7 y Lucas capítulo 8, versículo 14. Preocupación se menciona un total de 24 veces y dentro de las cuales una sola vez es mencionada como algo bueno en 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 8. En la actualidad, la preocupación se ha vuelto tan común en las personas ya que no respeta raza, edad o condición social. Y si no se controla, puede llegar a ser muy destructiva, ocasionando problemas de salud y demás complicaciones que pueden volver nuestra vida en un total infierno. A continuación veremos cómo se genera preocupación en una persona. Cuando un individuo es expuesto a grandes responsabilidades, situaciones de peligro, presiones familiares o problemas personales, se genera dentro de la persona un gran estado de ansiedad, lo cual origina lo que conocemos como preocupación. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de dejarse dominar por la preocupación? Estar preocupados produce estrés de todo tipo, nerviosismos, mal humor y acelera el proceso para enfermarnos, perdiendo así nuestra salud. Y lo peor del caso es que no solo afecta a quien lo padece, sino también afecta a todo lo que nos rodea. Como cristianos hay que entender lo siguiente: la preocupación es el resultado de no conocer a Dios en nuestras vidas. Preocuparnos no es algo genético, es algo que escogemos hacer por nuestra propia cuenta. Vivimos en un periodo donde el modernismo tecnológico nos ha facilitado muchas cosas, pero aún así existen personas que viven afanadas y que sus altos niveles de estrés hacen de ellos presa fácil de la ansiedad. Un estudio acerca del tema de la preocupación demostró con datos reales que las personas que viven en las grandes ciudades industrializadas y futuristas viven más estresadas y preocupadas que aquellos que viven fuera de la ciudad.
Esto trae a mi memoria una fábula muy interesante. Se cuenta que el caminante iba con destino a la ciudad del norte cuando de pronto la muerte se le adelantó al paso y al verla le preguntó: «Muerte, ¿qué vas a hacer a la ciudad del norte?». Y la muerte respondió: «Voy a cobrar 2000 vidas». Y dicho esto, siguió su camino. Al día siguiente el caminante ya iba saliendo de aquella ciudad y vio a la muerte sentada a un lado del camino y le dijo: «Muerte, me has engañado. Dijiste que solo cobrarías 2000 vidas y hoy veo que fueron 3000. ¿Por qué mataste 1000 vidas más de las que dijiste?». Y la muerte respondió: «Yo solo maté a 2000». El caminante volvió a preguntar: «¿Y el resto de qué murió?». Y la muerte, con una risa siniestra, dijo: «El resto murió de preocupación». La preocupación puede volverse algo muy grave si no se la controla. Es un estado de ansiedad que manifiesta nuestra alma, la cual genera una desesperación por poder encontrar pronto una salida rápido a alguna dificultad. Muchos viven dominados por la preocupación. Llegan a perder toda su paz y algunos han tomado decisiones fatídicas que han atentado contra su propia existencia. El Salmo 94, versículo 19, encontramos un alivio para enfrentar a la ansiedad y a la preocupación. El texto dice: «En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma». La palabra de Dios es la consolación que ayuda a reconfortar nuestro corazón de infinidad de preocupaciones. En Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, la Biblia nos enseña cómo lidiar con el problema de vivir preocupados, y de esto deseo enseñar lo siguiente. 6 razones para no vivir preocupados. Primero, en Mateo capítulo 6, versículos 25 y 26, se nos enseña en el orden de la creación que somos de alta estima para Dios. Segundo, en Mateo capítulo 6, versículo 27, refiere que preocuparse es algo estéril e inútil. Tercero, en Primera de Pedro capítulo 5, versículos 6 al 7, se nos enseña que Dios cuida de cada uno de nosotros. Cuarto, en Mateo capítulo 6, verso 30, hace énfasis que preocuparse es señal de incredulidad. Quinto, en Mateo capítulo 6, versículos 31 y 32, especifica que preocuparse es un síntoma de paganismo. Y 6, en Isaías capítulo 45, versículos 6 al 7, nos enseña que Dios tiene el control de todo. Por todas estas razones, debemos evitar el preocuparnos y también debemos tener en claro que existen las soluciones al problema de la preocupación y que estas son: primero, en Mateo capítulo 6, versículo 33, nos indica que debemos buscar como principal prioridad en el reino de Dios y su justicia, pues al concentrarnos en las cosas de Dios, alcanzaremos las promesas que ofrece el buscarlo de todo nuestro corazón. Segundo, hay que orar y buscar el rostro de Dios. Esto nos ayudará a enfrentar con mucho valor la ansiedad que podamos sentir. Y tercero, en Mateo capítulo 6, versículo 34, se nos enseña que debemos aprender a vivir un día a la vez y no todos los días de una vez. Tengamos presente que Dios nos da la fuerza para enfrentar el día que estamos viviendo y no debemos preocuparnos por el futuro, ya que Él lo tiene todo bajo el control de Él. Mi estimado amigo, si vivimos como personas con tendencias dadas a vivir preocupados, no estamos agradando a Dios, pues esa ansiedad hará que vivamos distraídos y alejados de su amor y su propósito. Ministerio de Enseñanza Cristiana, Revelación Bíblica al Mundo. Autor de este estudio, Maestro Bíblico Armando Merchán.